Hola, espero que ya te estés aficionando a la fotografía estereoscópica. Hoy te voy a enseñar cómo ver esos vídeos de fotos estereoscópicas que fui subiendo a YouTube últimamente. Pero antes quiero enseñarte un libro que acabo de comprar. Se titula Queen en 3D. En él se cuenta la historia de Queen contada por uno de sus miembros, Brian May, que aparte de ser guitarrista y uno de los compositores de muchas de las canciones de Queen, es físico y un enamorado de la fotografía en 3D. En el libro nos cuenta cómo desde pequeño conoció la fotografía estereoscópica gracias a su padre. Luego él siguió la afición y ya no la abandonó jamás. Aquí puedes ver algunas fotos que le realizó su padre cuando era joven y él con la primera cámara, que no era una cámara estereoscópica, pero que era capaz de conseguir esos pares estereoscópicos como hacemos nosotros en los vídeos. Esta es una de las primeras cámaras estereoscópicas que utilizó. La llevaba siempre en las giras. Entonces en el libro aparecen cantidad de fotografías que hizo Brian May durante toda la historia de Queen. Es interesantísimo. Al final del libro también hay unas gafas que están diseñadas por Brian May, con la que puedes ver los pares estereoscópicos que hay en todo el libro. Si te gusta Queen, consigue el libro, porque te va a encantar. Ahora ya te cuento cómo ver los vídeos de fotos estereoscópicas. Hay dos tipos de vídeos, los que se ven con visión directa y los que se ven con visión cruzada. Empezaré por los vídeos que se ven con visión cruzada. Recuerda que para hacer esas fotos necesitas colocar a la izquierda la foto que hiciste desde la derecha y colocar a la derecha la foto que hiciste desde la izquierda. Para verlos no necesitas gafas. Puedes verlos directamente del móvil o de la pantalla del ordenador o de un televisor si tiene la función de poder ver vídeos de YouTube en él. Para ver estos vídeos solo tienes que ponerte enfrente de la pantalla y cruzar un poco la vista para que las dos imágenes se superpongan en una. Al principio cuesta un poquito, pero cuando lo consigues la vista se relaja y ya resulta cómodo. Puedes visitar la página de fotos en 3D que tengo, que allí te explico mejor este método, y también dispones de muchas fotos para ver con visión cruzada. Los otros vídeos son los que se ven con visión directa. En este caso, las fotos las hacíamos colocando a la derecha la foto que hacíamos desde la derecha, colocando a la izquierda la foto que hacíamos desde la izquierda. Son más cómodos de ver, pero en este caso necesitamos unas gafas o un estereoscopio para poderlos ver. Con las gafas que ya os enseñé a construir, puedes ver los vídeos acercando o alejando un poco las gafas del móvil para enfocar las imágenes. Si utilizas un estereoscopio, coloca el móvil en el lugar en que colocarías las fotos en el estereoscopio y mueve el émbolo de enfoque hasta tener enfocadas las imágenes. También puedes usar, si tienes, unas gafas de realidad virtual para ver estos vídeos de visión directa. Si no, ya sabes que construir unas gafas, un estereoscopio, no es nada difícil. Tengo unos vídeos donde también os cuento cómo poder fabricarlos de forma muy sencilla. Este es un trabajo que yo hago con los alumnos también en clase y os aseguro que hacen unos estereoscopios fantásticos. Los vídeos para visión directa no los podemos ver en la pantalla del ordenador ni en el televisor, ya que las imágenes las tenemos que ver con visión paralela.
Los dos ejes tienen que apuntar de forma paralela a las dos imágenes. Por eso las dos imágenes de las fotos estereoscópicas tenían que tener una separación aproximadamente igual a la separación de nuestros ojos. Pero si veis los vídeos con el móvil, con ayuda de unas gafas o un estereoscopio, las dos imágenes tienen una separación aproximadamente igual que la separación de nuestros ojos. Por eso las podemos ver cómodamente. Pero sorpresa, tenemos otra forma de poder ver también estos vídeos. Pero hay otro método para poder ver estos vídeos de fotos de visión directa sin ayuda de gafas 3D ni estereoscopios. Coloca el móvil delante de tus ojos. Verás las imágenes borrosas y desenfocadas. Vete alejando el móvil poco a poco y deja la vista como perdida. Verás que las imágenes se van enfocando ellas solas poco a poco, hasta verlas nítidas. En ese momento ya puedes ver los vídeos en 3D, sin necesidad de gafas ni de estereoscopios. Es como el método del ojo mágico. Recuerda entonces, los vídeos para visión cruzada los puedes ver desde el móvil, desde un ordenador, desde la pantalla del ordenador o desde la tele. Solo tienes que cruzar un poco la vista hasta superponer las imágenes. Y los vídeos para visión directa los puedes ver desde el móvil utilizando un estereoscopio, utilizando unas gafas 3D o unas gafas de realidad virtual. Y también puedes verlos directamente acercando el móvil a tus ojos y alejándolo poco a poco hasta que se enfoquen las imágenes. Espero que os haya gustado el vídeo, que os anime a seguir haciendo fotos estereoscópicas y que disfrutéis de esta maravilla de tener dos ojos y un cerebro que nos permiten ver en 3 dimensiones.